Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos, Señor Jesús, por habernos traído una vez más a tu iglesia. Gracias te damos por este sábado que nos concediste el poder respirar. Y te suplicamos, Señor, que el mensaje de esta mañana pueda llegar a nuestro corazón, que nos ayude a crear conciencia, Señor, y que podamos pensar en los más pequeñitos de tu rebaño. Acompáñanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Creo que estaba nerviosa, pero cuando vi entrar a Dalila con su cámara me puse más nerviosa todavía. Bien, este sábado es un sábado especial, organizado por el Ministerio de la Mujer, y ahí vemos en pantalla, es el proyecto de Rompiendo el Silencio. Esta mañana quería contarles un poquito de este proyecto. Rompiendo el Silencio es un proyecto educativo y de prevención contra el abuso y la violencia en el hogar. Es promovido por nuestra iglesia, por la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en toda América del Sur, principalmente en los países de Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay, y es un proyecto que comenzó en el año 2002. La campaña se desenvuelve durante todo el año, pero especialmente hoy, el cuarto sábado de agosto, hay un énfasis mayor, ya que en todos estos países que les mencioné se hacen campañas, escuelas para padres, se hacen marchas también, incentivando acerca de este tema, ¿no? Y cada año se escoge un tema en especial. Y este sábado, o este año, se ha escogido acerca del abuso sexual infantil. Y para entrar un poco en el tema, quisiera mencionarles lo que define la Organización Mundial de la Salud acerca de este término. El abuso sexual infantil es la utilización de un niño, niña o adolescente en una actividad sexual que no comprende, para lo cual no está en capacidad de dar su consentimiento y no está preparado por su desarrollo físico, emocional y cognitivo. Ese es un tema muy delicado, pero como iglesia a nivel mundial se preocupa por este tipo de temas. Por eso esta mañana se va a dar énfasis en eso. Como iglesia tenemos que estar muy atentos a que pueda suceder. No estamos exentos en nuestro ámbito eclesiástico de que pueda suceder una de estas cosas. Y quería mencionarles algunas estadísticas alarmantes. Ahí podemos leer: 1 de cada 5 niñas y 1 de cada 13 niños puede ser víctima de abuso sexual infantil. Muy grandes las cifras. Otros datos: 15% de las víctimas son niños de hasta 5 años. 19% de los chicos abusados tienen entre 6 y 10 años. 41% están entre el rango etario entre los 11 y los 15 años. El 25% tienen entre 16 y 18 años. Les cuento más datos para saber lo que pasa generalmente. En la mayoría de los casos, no quiere decir que no pueda ser una mujer, pero en la mayoría el agresor es un varón. Las niñas de más de 5 años son las principales víctimas de abuso sexual infantil. En la mitad de los casos, los agresores viven con las víctimas. En 3 de cada 4 casos, el agresor es un familiar directo o persona de confianza. ¿Les parece preocupante estos datos? Es terrible pensar en esto, de que a pesar de que este tema puede pasar allá afuera con algún desconocido, lo que más predomina
es que el niño, donde debiera tener apoyo, protección, muchas veces la mayor probabilidad es de que pueda suceder adentro del hogar. Puede ser que la infancia, una de las etapas más bellas de la vida, le esté siendo robada a uno de estos niños que son cercanos a nosotros. Es una situación, a veces por lo mismo de que son niños, una situación difícil de identificar. Muchos niños pueden hablarlo, demostrarlo o insinuar lo que les está pasando, y de alguna manera tratan de llamar la atención y hacer saber a los padres lo que están viviendo. Pero otros, sin embargo, les cuesta expresarlo. Como leímos al principio, es algo que los niños no comprenden, no es apto para su edad, menos cuando es un abuso. Y muchas veces ellos se callan por miedo a las consecuencias que pueda traer el expresar lo que les está pasando. Y muchas veces porque son amenazados. Y como leímos al principio, es algo de que está sucediendo en su entorno de conocidos. Y a quién él piensa, ¿no? ¿A quién le van a creer más? ¿A un adulto que hace las cosas bien, mi familiar que todos conocen, o a mí, ¿no? El abuso sexual es un factor de riesgo que puede llevar a la depresión, a la ansiedad, al aislamiento social o algún trastorno de la personalidad de este niño. Por eso siempre es necesario que podamos tener un diálogo abierto con nuestros hijos, con los niños que son cercanos a nosotros, y siempre estar atentos para poder responder a estas señales que los niños nos dan, pero siempre con respeto, con mucho amor y cuidado. Yo solo les voy a mencionar ahora unas pautas para estar alerta ante una sospecha de abuso, pero quería hacer un paréntesis y mencionar que el siguiente sábado, sábado 31, a las 6 de la tarde, aquí en nuestra iglesia, el Departamento de Ministerio de la Mujer ha hecho programación para que una profesional en esta área, la licenciada Andrea Gómez, venga aquí a nuestra iglesia y nos hable con más profundidad y profesionalismo acerca de la prevención y maltrato infantil. Así que están totalmente invitados, es un tema que nos corresponde saber como iglesia y estaría bueno que estuviéramos presentes. La cifra es alarmante, tenemos que estar bien informados, hermanos. Al principio mostré, nuestra iglesia está ampliamente preparada en esto. Ahora no tenemos excusa con el acceso a internet. Pueden ver ahí la página, es www.rompiendoelsilencio.org. Ahí profesionales de nuestra iglesia dan orientación espiritual, psicológica y legal también, que es muy importante que como hermanos sepamos cómo actuar ante una sospecha de esto. Les voy a dar unas pautas entonces para saber, en caso de que ustedes estén sospechando acerca de un abuso sexual. Número 1, siempre debemos saber con quiénes están nuestros niños y qué hacen cuando están con otro adulto que no son los padres. Mucha atención en esto porque a veces como familia, como hermanos, somos muy confiados de cuando nuestro hijo está en casa, del amiguito, no, que se fue unas horas a pasar allá. Siempre debemos saber, hermanos, qué es lo que hacen cuando están con otro adulto. Debemos de estar atentos. Desconfiar siempre si de repente el niño no quiere estar cerca de alguien conocido. No quiere decir que siempre va a ser así, pero hay veces que, pongo un ejemplo, el niño solía estar muy alegre al ver al tío, al primo llegar, y de pronto ahora cuando lo ve se retrae, se esconde detrás de mamá, de papá, ya no quiere acercársele. Ojo, esa es una señal de alerta para ver por qué el niño hace eso. Otro punto, observa siempre si hay algún cambio repentino de comportamiento.
como irritación o llanto sin ninguna causa aparente. ¿Por qué de pronto el niño comenzó a llorar si no se cayó, no se golpeó, no le pasó nada? Debemos estar alerta a eso. Nota si el niño o la niña se aísla, si come de manera diferente, si tiene pesadillas, si vuelve a orinarse o incluso a defecar en la cama durante la noche. El niño puede sufrir una regresión en su conducta de acuerdo a su edad. Eso también debemos estar muy atentos. Otro punto, nunca dejes de considerar lo que comparte contigo, incluso por medio de dibujos. Es más, los dibujos son una de las formas que los profesionales pueden utilizar para saber si el niño está sufriendo algún tipo de abuso. Los niños suelen usar muchos colores y de pronto comienzan a crear imágenes con la impresión del lápiz o del color muy fuerte. Comienzan a pintar solo colores oscuros. Padres atentos con los dibujos de sus hijos. Otro punto, en caso de que sospeches algo, investiga la situación. Hay que ser muy prudentes, nunca crear escándalo, demasiada alarma, siempre primero saber si la situación realmente es verdad, porque como les decía, el círculo en que pasa esto mayormente es con personas conocidas, con familiares. Reserva una consulta con un psicólogo infantil. Puede ser que el niño sienta miedo de contarte lo que está viviendo. A veces como iglesia pensamos que esto no nos puede ocurrir y si llegara a suceder muchas veces queremos como callarlo y que nadie se entere y mejor lo dejamos ahí. Hay que acudir primeramente al Señor, pero no dejar a un lado la ayuda profesional. Por algo Dios capacitó a los psicólogos, a los terapeutas, a cada una de esas personas para poder, con profesionalismo, poder ayudar a estos niños, ¿no? Nunca dudemos de buscar a un profesional para ayudarlos. Si el abuso es confirmado, no te desesperes. Con un tratamiento adecuado, el niño tiene muchas posibilidades de superar el trauma. Está comprobado. Hay muchos niños y ahora adultos que han sabido sobrellevar esa situación y gracias a Dios que han podido superarlo. Y como último punto, esos son generales, ama, protege, escucha y colócate del lado del niño. Como leímos al principio, es algo de lo que el niño no es capaz de comprender. Aún así haya asentido en de que haya sido abusado, no fue su culpa. El niño no comprende lo que le está pasando. El niño no sabe por qué un adulto hace eso con su cuerpo, no lo logra comprender, no está preparado. Y una de las cosas es que muchas veces decimos, no, pero es que está mintiendo. Los niños no están preparados para formular una pregunta de una afirmación, de esta índole, menos cuando se trata de cosas sexuales con su cuerpo. No pueden mantener una mentira durante mucho tiempo. Los niños siempre van a decir la verdad y tenemos que estar atentos a la forma en cómo lo dicen. El abuso sexual infantil es un tema muy delicado que debe ser tratado también en nuestra iglesia y por eso debemos estar preparados en nuestro ámbito eclesiástico para saber abordarlo. Si bien Dios tiene especial cuidado por los más pequeñitos de su rebaño, como hermanos debemos ser conscientes que estamos viviendo en el gran conflicto entre el bien y el mal. Y Satanás siempre va a estar preparado para atacar a las personitas que Dios más ama. Fuimos creados para ser imagen de Dios. ¿Recuerdan como dice Génesis 1:27? Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó. Ese era el plan original. Pero como menciona en Génesis 3, cuando entró el pecado, empezó a haber enemistad entre la mujer y Dios, el humano y Dios,
Y ahí empieza la Biblia a relatar cómo es que Dios empieza a tener todo un plan para poder restaurar la imagen de Dios en nosotros. Y debido a esa distorsión, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras acciones se han distorsionado. Como bien lo dice en Isaías 1, versículo 5 y 6. Si alguien lo tiene y lo puede leer en voz alta, Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6. Isaías 1, versículos 5 y 6. Si le pueden dar sonido al micrófono, por favor. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Gracias. Estamos completamente enfermos de pecado. Nuestro corazón se ha pervertido. Jeremías 17:9 leemos: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la Biblia, ¿no? Satanás se empeña en atraer hacia él constantemente nuestra atención para desviar nuestra mirada de Cristo. Les leo en El Camino a Cristo, página 71, la autora Elena de White menciona que Satanás se vale de los placeres del mundo, los cuidados, perplejidades y tristeza de la vida, así como de nuestras propias faltas e imperfecciones o de las ajenas, y así es como procura desviar nuestra atención hacia todas estas cosas. Así es como Satanás logra que cada día que pasa y no podamos meditar en Cristo, que no fijemos nuestra mirada en Él, nos vamos pareciendo más a Satanás y no a nuestro Creador. La Biblia declara en 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, ciertos aspectos que podríamos reconocer en los últimos días. Se los leo. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5. En los últimos tiempos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión, serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones. Serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres, en vez de buscar a Dios. Aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. La forma en que la ciencia y la sociedad definen el abuso infantil son muy parecidos a estas definiciones que leemos en la Biblia. Acciones egocéntricas, llenas de avaricia, agresivas, que no piensan en el prójimo. Cuando Dios creó la humanidad, comenzó con un matrimonio basado en el amor y la confianza mutua entre un hombre y una mujer. Y ese es el tipo de relación que todavía Dios quiere en nuestras familias. Cada hijo o hija debe ser considerado un don de Dios. Y es en la familia donde a los padres se les da el privilegio y la responsabilidad de cuidar y educar a cada uno de sus hijos. Y los hijos deberían de poder confiar en sus padres sin correr el riesgo de ser abusados. La Biblia condena el abuso sexual en los términos más fuertes y considera como un acto de traición y una violación brutal de la personalidad cualquier intento de confundir, engañar o denigrar los límites personales o de sexo a través de un comportamiento sexual abusivo. Jesús usó un lenguaje muy fuerte para condenar las acciones o palabras
de aquellas personas que hicieran tropezar a un niñito. Vamos a leer Mateo 18. Podemos leer todo del 6 al 10, pero esta mañana vamos a leer solo el versículo 6. Mateo 18, del 6 al 10. Si alguien quiere leer el versículo 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se lo hundiese en lo profundo del mar. Gracias. Lo leo otra vez. Pero si alguien hace que uno de estos pequeños seguidores míos deje de confiar en mí, merece que le aten al cuello una piedra enorme y lo tiren al fondo del mar. La buena noticia es que este mal no va a ser permanente, no va a durar para siempre. Jesús vino a este mundo, murió por nuestros pecados, se fue al cielo, pero prometió volver. Y cuando lo haga, su reino va a ser un reino eterno. ¿Recuerdan la profecía de Daniel 2:44? ¿Recuerdan el sueño de Nabucodonosor, la estatua, la piedra que fue no cortada con mano y que golpeó en dónde? En los pies. ¿Qué representaba esa piedra? La venida de Jesús, el reino de Jesús. Les leo Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aquí en el reino de Dios, los niños van a dejar de sufrir. Si bien la expresión final de la restauración va a ocurrir cuando Cristo venga, cuando Cristo está en nosotros y nosotros en Él, la restauración y transformación puede empezar ahora. Lo podemos leer en 2 Corintios 3:18. Les leo esta versión que yo tengo. 2 Corintios 3:18. Dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Como pueblo, como iglesia, Dios nos llama a trabajar en favor de otros para que podamos señalarles y mostrarles estas señales de esperanza y restauración para las personas que han sufrido este mal del abuso. Dios quiere que las ovejas más pequeñitas de su rebaño puedan tener esta restauración. Los niños que pasan por la amarga experiencia del abuso sexual pueden también ser restaurados en Cristo Jesús. Y como les mencionaba al principio, de la parte del área psicológica vamos a escuchar más el próximo sábado a la tarde. Este es más que todo un llamado a la conciencia de cada hermano sobre este tema, para que podamos estar alertas. Siempre es mejor educar a nuestros hijos y poder prevenir que puedan pasar por esta amarga situación y no tener ya que actuar cuando esto les ha sucedido, ¿no? Y quiero dirigirme a esas personitas o a los adultos que alguna vez pasaron por esta situación de niños. La Biblia tiene las recetas médicas para sanar estas heridas. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:16 nos dice la capacidad que tiene la Biblia para poder enmendar. ¿Recuerdan este versículo? 2 de Timoteo 3:16. ¿Alguno se lo sabe de memoria?
Segunda de Timoteo 3:16. ¿Alguien lo quiere leer en el micrófono, por favor? Toda la Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para educar en la justicia. Sí. Una de las palabras que se usa en otra versión es útil para enmendar. Esta palabra hace la alusión a transformar, restaurar. La Biblia tiene el poder de hacer que se cicatricen esas heridas. Si alguno de los presentes acá o de los que nos escuchan por la radio es un profesional de la salud en el área de psicología, trabaja en orfanatos o en algún comedor, sepa que tiene esta herramienta especial que es la Biblia, que puede transformar la vida de adultos que han padecido esto y también para los niños. También quisiera hacer un llamado de atención a los padres. Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros hijos. Cuando yo leía un poco más acerca de este tema, ahora sus hijos están viviendo otra era con el tema del internet, el acceso a los celulares. Leía estadísticas de niños que a los 11 años ya tienen acceso a su propio celular, incluso a 2 celulares, uno que utilizan en la escuela y otro en casa, y por ahí papá y mamá no se enteran de lo que está sucediendo mientras ellos están con el celular. Seguramente la psicóloga les va a hablar un poco más, pero no sé si han escuchado hablar del grooming. El grooming es el abuso sexual infantil que se logra a través del internet. No sé si se han dado cuenta, pero a veces tenemos en el teléfono, nos salen anuncios sin que nosotros los busquemos, y si nosotros no nos fijamos, nuestro niño puede estar teniendo conversación con un adulto, que puede ser de la misma ciudad, de otro lugar, pero cada vez va creando un vínculo, una confianza ese niño, que el otro adulto empieza a obtener fotos, cosas que lo involucran cada vez más con ese niño. Y ahora es tan fácil con el acceso que ellos pueden tener, que ahí es como se logra crear esa intimidad. El niño accede, no se da cuenta y de pronto se conocen, llega al final de tener un encuentro físico de este adulto con un niño, y cuando nos venimos a dar cuenta el abuso ocurre. Pero nosotros y ustedes como padres deben estar atentos a lo que hace su hijo con el celular. Demasiadas horas con el teléfono a solas, no solo es por los juegos, están muy expuestos a este tipo de abuso por internet. Tenemos también que estar atentos a lo que ellos leen, y acá en la iglesia también, diáconos y diaconisas tienen que apoyar a los maestros de escuela sabática de niños, que los niños no estén tanto tiempo solos, siempre estar atentos. Hermanos, esto no es algo que no pueda pasar dentro de nuestra iglesia. Y a veces ese es el error que cometemos, de que si llega a suceder queremos callarlo. Es tan horrible ver todo lo que puede sufrir, el daño psicológico que puede tener un niñito que llega a pasar por esta situación. Y finalmente quiero hablar también a todos nosotros y a las personas que nos escuchan, que hay algo que menciona en 1 Corintios 6, 9 y 10. Quiero que vayamos a ese texto. 1 Corintios 6, 9 y 10. Solo quiero que observen ese texto. Ahí la Biblia, como les decía, está haciendo alusión a pecados de esta naturaleza, como el abuso sexual. La Biblia condena tajantemente este tipo de pecados.
Y mi hermano, mi hermana, oyente, si usted tiene esa tendencia, si usted se siente atraído por ese tipo de acciones, sepa que en el reino de los cielos no va a haber lugar para esos pecados. Recuerden, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. En el versículo 11 menciona también que hay esperanza para este tipo de personas. A veces siempre pensamos en el niño, en la víctima, pero ¿qué hay de la persona que también está pasando por este pecado? También merece ser restaurado, también necesita de Cristo para poderle llevar sus pecados a Él. En el versículo 11, Pablo está haciendo alusión a todos estos pecados y dice que hay esperanza porque eran así como esos pecadores y ahora ya no lo son más, porque hay poder en Dios para cambiar el intelecto, para cambiar los genes pecaminosos, las tendencias que tenemos. Y quisiera terminar con un versículo muy hermoso en Tito 2:11. Tito 2:11 y 12. Ahí enseguida, después de 2 de Timoteo, la carta a Tito. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justicia y piadosamente. ¿El 12? ¿Sí? Gracias. Les leo nuevamente. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación, y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tanto la víctima como quien comete este pecado tienen esperanza en Cristo. Como les decía, no es necesario esperar hasta que Cristo vuelva, porque la restauración puede empezar aquí. Hay perdón para la persona que comete este error y también hay restauración para el niñito, para la niña, el adolescente que ha pasado por esta situación. Y quería incentivar a que como iglesia podamos ser conscientes de esta situación que es tan inminente que pareciera que en nuestro entorno no podría ocurrir, pero estar atentos como padres, como familias cercanas y orar por cada una de estas personas que han vivido esta situación, que Dios pueda restaurar ese pequeño corazoncito a esa persona que nos está escuchando esta mañana y que pueda saber que Dios también le puede perdonar y restaurar su corazón. Que el Señor les bendiga.